recinto de Cupey, y hoy voy a estar aquí acompañándoles en el rol de moderadora en el panel que se titula Propuesta de aprendizaje en servicio para estudiantes de trabajo social. Así que para mí es un privilegio presentar a mis compañeras, las autoras de este trabajo, y voy a comenzar con la profesora Mayra Nieves Agosto, quien posee una maestría en trabajo social y un bachillerato en artes con concentración en trabajo social, ambos de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. Su área de especialidad a nivel de maestría es familias, niños y adolescentes. Cuenta con 52 créditos de grado conducente al grado doctoral con especialidad en psicología y concentración en el área académica e investigativa de la Universidad de Puerto Rico también. La profesora Nieves posee 28 años de experiencia en el campo de trabajo social, en los contextos de servicio directo, docencia y administración. Sus áreas de desempeño profesional son la prevención, atención del maltrato infantil, el desarrollo y la organización comunitaria, trabajo social escolar, trabajo con familia, entre otras áreas. Posee además experiencia en el área de docencia, participación directa en procesos de acreditación para el Council on Social Work Education, participación en la elaboración de propuestas de objetivos educativos y comunitarios, experiencia de trabajo comunitario con énfasis en niños, niñas y sus familias. Sus temas de interés en el área de investigación son el aprendizaje, la educación, el pensamiento crítico, la pedagogía crítica y la formación profesional. A nivel profesional y comunitario ha participado como voluntaria y miembro de varias organizaciones, entre las que se encuentran Casa de Todos en Juncos, donde ella es voluntaria, Proyecto Comunitario Valorarte, que ella es miembro de Junta, Centro de Orientación y Consejería Familiar de Juncos, donde se desempeña como tesorera, el Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico, en el que se desempeñó como tesorera en la Junta Directiva, y pertenece a la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social, que se conoce como la ALAIATES, en donde también fungió como secretaria de la Junta Directiva. Y Mayra pues sigue siendo facultad del Programa de Trabajo Social de la Universidad Ana G. Méndez en Cupey. Un aplauso para Mayra. Ahora voy a presentar a la otra compañera que va a estar aquí con ustedes en esta tarde. Ella es la doctora Banji Carrasquillo Casado. Banji posee un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico y un PhD en Trabajo Social. Es la coordinadora del programa de Trabajo Social en el Centro Universitario de Bayamón. Tiene un bachillerato en Trabajo Social, como les había mencionado, y la preparación en Derecho de la Universidad Interamericana, corrijo por aquí, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y su doctorado, que es en Trabajo Social, de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. También cuenta con una certificación profesional como mediadora de conflictos autorizada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, con más de 10 años de experiencia en servicio directo tanto a individuos, familias, grupos, comunidad y 6 años de experiencia administrativa e investigativa. Ha trabajado en la coordinación y seguimiento de proyectos sociales y comunitarios y en la investigación social. Sus áreas de especialidad en términos de investigación reciente son temas de juventud y pobreza. Tiene más de 3 años de experiencia en el campo académico. A nivel subgraduado ha ofrecido cursos de política social, investigación, diversidad, entre otros, y ha sido supervisora de práctica. Asimismo, ha sido miembro de varios comités y capítulos en la Junta Directiva del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, y Banji cuenta con múltiples publicaciones también, ¿verdad?, académicas, que usted las puede buscar, y como siempre presentamos a las compañeras, pero pues lo poco que podemos presentar no le hace justicia a todo el trabajo que han realizado durante tanto tiempo. Un aplauso para Banji también y bienvenida. Tiempo es de ustedes. Bueno, pues buenas tardes, gracias a todos y a todas por estar aquí y por acompañarnos en esta presentación que
Para nosotras es muy importante porque fue un proyecto que se estuvo desarrollando del 2017 al 2020 de las experiencias de aprendizaje en servicio, un proyecto que se generó desde el programa de trabajo social. Así que los objetivos principales que vamos a cubrir con esta presentación son tres: presentarles este proyecto de aprendizaje en servicio, identificar los componentes del modelo de aprendizaje en servicio y poder reflexionar sobre el impacto que ha tenido y que tuvo esta experiencia a nivel institucional, a nivel estudiantil y a nivel organizacional en el contexto actual puertorriqueño en el que nos desarrollamos. Pues primero es esencial que identifiquemos qué es la experiencia de aprendizaje en servicio, y sé que no me puedo mover mucho porque no se escucha. La experiencia de aprendizaje en servicio es una estrategia metodológica y es una estrategia educativa que combina diversos procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un mismo proyecto. Así que esto, a través de esta estrategia, permite que los participantes trabajen con unas necesidades reales que se identifican en las distintas organizaciones o comunidades, y que contribuyan a mejorar y fortalecer las situaciones que se encuentran en esas comunidades y organizaciones. Estas definiciones son de Pusch y de Tapia. El aprendizaje en servicio es definido por Tapia como un servicio solidario destinado a atender esas necesidades reales y sentidas que se dan en la comunidad, que es protagonizado por el estudiantado y que se trabaja desde el proceso de planificación hasta la evaluación de ese proyecto que se desarrolla en esa comunidad o esa organización. Y se articula de manera intencionada con unos contenidos de aprendizaje con el objetivo de que el estudiante pueda desarrollar esas competencias que lo invitan, ¿verdad?, a ser un mejor ciudadano, competencias relacionadas al trabajo y competencias relacionadas a la investigación. Así que nosotros vamos a estar interactuando a lo largo de la presentación. Ahora la compañera Mayra va a estar hablándoles del trasfondo histórico del aprendizaje en servicio. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos y apoyarnos en este proceso. Como dijo la profesora Carrasquillo, ¿verdad? Lo que queremos es fundamental cuál ha sido esa trayectoria de lo que se conoce como el aprendizaje en servicio. Y Fernández y Lozano establecen tres áreas o tres fases de lo que ha sido el aprendizaje en servicio. La primera de ellas es el origen del aprendizaje en servicio, y luego de esto entonces ellos entienden que de ese proceso de los orígenes pasó el aprendizaje en servicio a lo que fue la institucionalización a través de diferentes organizaciones donde se comenzó a implementar estas experiencias de aprendizaje en servicio. Y luego de esto entonces ahora mismo se encuentra en un proceso de internalización donde diversos países a través del mundo han aplicado el modelo y se ha demostrado, ¿verdad?, el uso que tiene para diversos propósitos que vamos a explicar más adelante. En términos de cómo se ha ido difundiendo el aprendizaje en servicio, básicamente recoge tradiciones educativas de mucho tiempo y una pluralidad de fuentes de inspiración teórica. Sin embargo, a pesar de que se ha estado utilizando hace tanto tiempo, hoy día se considera como una innovación pedagógica. En Estados Unidos, que es uno de los lugares donde más fuerte se ha desarrollado el aprendizaje en servicio inicialmente, se identifican raíces teóricas desde principios del siglo XX y algunos de los fundadores de esta experiencia fueron John Dewey y William James. Ya en América Latina, pues entonces se vincula más su origen a las prácticas de educación y solidaridad y a las escuelas establecidas por los misioneros, siendo el siglo XX donde se conforma como un movimiento pedagógico, y no podemos perder de perspectiva
también las iniciativas de Freire con la pedagogía de la liberación, que tuvo mucho énfasis en la construcción del modelo en el área de América Latina. En cuanto al contexto europeo, pues se pueden identificar las primeras iniciativas de sistematización iniciado el siglo XXI, donde se originan distintas organizaciones y encuentros y programas donde su origen o su fundamento está basado en este modelo de aprendizaje en servicio. Básicamente entonces el nombre de Service Learning o aprendizaje servicio, y en la literatura lo podemos identificar como aprendizaje en servicio, aprendizaje / servicio y aprendizaje y servicio. Y cada una de esas connotaciones hace un énfasis particular, ¿verdad?, en cómo se va evolucionando lo que ha sido el modelo. Se usó entonces por primera vez ese concepto en 1967, aunque el nombre se consolidó en la primera Service Learning Conference celebrada en Atlanta en el 1969. Estos son los puntos principales que destaca el aprendizaje en servicio. Es un proyecto educativo, pero con un fin social. Su propósito y su utilidad tienen un alcance social. Es un proceso de enseñanza a través del servicio, así que hay un vínculo entre lo que se aprende y el servicio que se está ofreciendo. El proyecto protagonizado por estudiantes que busca y atender una necesidad y que promueve el mejoramiento de los aprendizajes. Así que parte de los protagonistas de este proceso y de este modelo son los estudiantes que participan en las iniciativas. También es una propuesta educativa que combina el aprendizaje y el servicio. Así que ambos elementos o componentes de este modelo tienen relevancia y protagonismo en el proceso de la implementación. El aprendizaje en servicio en algunas instancias ha tenido confusión con algunos otros conceptos que se utilizan y que se vinculan también o al aprendizaje, algunos de ellos, o al servicio. Algunos de estos conceptos es el concepto de voluntariado. Y aquí vamos a tratar de hacer una diferencia entre uno y otro. El voluntariado tiene un énfasis mayor o un alto contenido de servicio a la comunidad, pero no necesariamente hay un proceso de aprendizaje sistematizado. Así que sí se da un proceso de un servicio en particular, pero no necesariamente tiene un propósito de que ese servicio complemente un aprendizaje. En cuanto a las actividades voluntarias y esporádicas, el servicio suele tener una repercusión y una calidad relativa, y los aprendizajes nuevamente están básicamente poco sistematizados. Así que usualmente suelen ser actividades que se trabajan en un momento en particular con el propósito de ofrecer o atender una necesidad, pero no hay una sistematización de ese servicio, no necesariamente tampoco hay una continuación del servicio que se dio en esa actividad voluntaria, y tampoco hay una evaluación de lo que se aprendió y quizás del alcance de ese voluntariado tampoco. Ya entonces tenemos también lo que es el trabajo de campo y lo que nosotros conocemos como las prácticas. En ese caso se fundamentan estas prácticas o este trabajo de campo en el aprendizaje de un contenido que tiene un grado bajo de servicio a la comunidad. Y no es que no tenga un alcance de servicio, es que el énfasis es en el aprendizaje que tiene el estudiante, porque ese aprendizaje es parte de un currículo y hay que validar el que el estudiante haya desarrollado esas competencias.
Sin embargo, se evalúa ese alcance del aprendizaje, pero no necesariamente se documenta o se evalúa el servicio que se ofrece en esa práctica. Así que ahí también hay un desequilibrio, ¿verdad? Con relación a las prácticas. Es por eso entonces que el aprendizaje en servicio tiene unas características particulares. Es un servicio solidario. En la literatura también vamos a identificar que en muchas instancias se le conoce como aprendizaje en servicio solidario. Promueve la justicia social, es articulado, promueve también la participación y básicamente en muchas instancias, en el caso de nosotros en particular, los protagonistas son los jóvenes, en nuestro caso los estudiantes. De este modo, entonces, el aprendizaje en servicio promueve el aprendizaje en estas diversas áreas, ¿verdad? Promueve el que se pueda conocer, el hacer, el ser, desde la perspectiva de lo que va a llevarse el estudiante, la convivencia entre los protagonistas que están interactuando en ese servicio, promueve el emprender, el servir, también la participación activa de todos los protagonistas, la escucha activa, la transformación y también la planificación. Así que vemos que hay diversidad de elementos que considera el aprendizaje en servicio que entonces complementan ese modelo. Entonces, en resumen, estos son los elementos esenciales para el aprendizaje en servicio que son requeridos, ¿verdad? Y tienen que contemplarse a la hora de desarrollar un modelo de aprendizaje en servicio. Se complementa o se utiliza muchísimo la reflexión y evidentemente, ¿verdad? Como parte de la educación de la liberación es una reflexión en acción. Se va haciendo y a la vez que se va haciendo, se va reflexionando. Este modelo debe tener intencionalidad, promueve la participación conjunta, obviamente el aprendizaje y también lo que hemos estado señalando, el servicio de una manera solidaria. Ahora vamos a ver algunos ejemplos ya más concretos de lo que pudieran ser actividades relacionadas al modelo de aprendizaje en servicio. Bueno, aquí están viendo en pantalla algunos ejemplos de proyectos que se pueden realizar desde experiencias de aprendizaje en servicio que no se circunscriben a trabajo social. Podría ser distintas iniciativas que pueden ser de aplicabilidad a cualquier disciplina. Proyectos que estén relacionados a la promoción de la salud, a la promoción y el activismo en derechos humanos, proyectos educativos, proyectos relacionados al ambiente, a las artes, a la infraestructura de comunidades y organizaciones, procesos relacionados al acompañamiento a niños, niñas o personas de adultos mayores, asuntos relacionados a la investigación que pueden ser de aplicabilidad a cualquier curso de investigación, elementos de participación ciudadana y ayuda mutua o ayuda próxima a otras personas. Ya mismito vamos a ver los proyectos que se han desarrollado desde las experiencias de aprendizaje en servicio bajo el programa de trabajo social y vamos a ver que hay una diversidad de experiencias que se vivieron a través de los proyectos. Como mencionaba Mayra, la profesora Nieves, son muchas personas las que son protagonistas del proceso de las experiencias de aprendizaje en servicio. Y se incluyen las organizaciones, las agencias o las comunidades donde los estudiantes se incorporan, que son los participantes, ¿verdad? Y protagonistas del proceso, el estudiantado, los profesores mentores,
las colaboradoras o colaboradores de los centros, de las organizaciones y agencias donde están los estudiantes incorporados, el programa de trabajo social y, por supuesto, las instituciones educativas, en este caso la Universidad Ana G. Méndez. En esta imagen ven la importancia de los proyectos de aprendizaje en servicio y los múltiples beneficios que tienen estos proyectos para distintos renglones, tanto para los participantes, para las instituciones universitarias, para las comunidades y las organizaciones. En el contexto de los protagonistas a los que va dirigido el servicio y quienes brindan el servicio, pues son los estudiantes y los participantes en las agencias y organizaciones o en las comunidades, así que hay un beneficio de la persona que realiza la experiencia de aprendizaje en servicio y también un beneficio al estudiante que está, a quien recibe el servicio y a quien lo brinda. El proceso parte de un aprendizaje activo que, como mencionó la profesora Nieves, pues está hay una intencionalidad en ese aprendizaje. Las personas jóvenes o nuestros estudiantes se convierten en protagonistas en la sociedad y tienen un rol importante en la ejecución de esas tareas para transformar unas necesidades. Desde las instituciones universitarias se promueve el desarrollo académico, social, personal y profesional del estudiantado y se utilizan enfoques educativos que no son necesariamente tradicionales para que se dé ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Se mejora el ambiente social de la institución porque hay estudiantes que cada vez están más preparados para enfrentarse al mundo laboral. Y desde las comunidades y las organizaciones también tienen mucha importancia las experiencias de aprendizaje en servicio. Desde las comunidades se promueve el trabajo colaborativo, se provee un escenario donde se da ese aprendizaje, se refuerzan los recursos comunitarios y desde las organizaciones se permite trabajar en conjunto con otros recursos de la comunidad, lo que es de vital importancia para ese estudiante. Contribuye la participación de jóvenes a favor de causas solidarias y se aporta a la visibilidad de esa organización. Ese estudiante que conoce esa organización, a su vez va a divulgar los servicios que conoció de esa organización y va a llevárselo como un recurso de apoyo de cara al futuro. La literatura académica sobre el tema de aprendizaje en servicio establece que tiene múltiples beneficios. Para el estudiantado hay un elemento importante en el desarrollo de sus competencias. Se fortalece el pensamiento crítico y aquí estoy citando varios autores que han encontrado en sus investigaciones todos los elementos positivos que genera estas experiencias de aprendizaje en servicio en el estudiantado. Por eso es que puede ser de mucho beneficio para ellos y ellas. Permite buscar el relieve social de lo que se aprende, así que el encontrar el ver relevante, el que yo estoy aportando a una comunidad es esencial para ese estudiante y su proceso de desarrollo y aprendizaje. Fomenta la responsabilidad social y la ciudadanía activa, que en un contexto en el que nos encontramos es sumamente importante. Desarrolla competencias a distintos niveles, a nivel personal, a nivel interpersonal y social. A nivel personal, la literatura ha establecido que hay muchos beneficios que se derivan de las experiencias de aprendizaje en servicio para el estudiantado. Hay más autoconocimiento, fortalecen su autoestima, hay más eficacia personal, se sienten más organizados y más seguros de sí mismos, se refuerza el liderazgo. Y en términos de las competencias interpersonales y sociales, pues hay cambios en creencias y actitudes sobre las poblaciones. Así que ese elemento de quizás prejuicios que puedan tener cuando están en la universidad, al incorporarse a una organización, van deconstruyendo esos prejuicios y esas creencias o actitudes sobre distintas poblaciones. Además, se fortalecen las relaciones con sus compañeros de los proyectos de aprendizaje en servicio y el trabajo en equipo.
Para las instituciones educativas, las instituciones universitarias tienen mucho beneficio. Voy a mencionar 4 principalmente que establece la literatura. Número 1, que permite realizar una contribución concreta a la vida de la comunidad, y ese vínculo de la comunidad con la universidad es vital. Así que procura mejorar la calidad de vida, ¿verdad? Y la inclusión de la oferta educativa en esos contextos organizacionales. También para las instituciones universitarias, la aportación que estas experiencias de aprendizaje en servicio tienen para aportar a la transformación social y poder incidir en el bienestar de las personas es esencial. Hay un elemento que es de suma importancia, y es que desarrolla capital social en el estudiantado, lo que a su vez fortalece la cooperación social y genera esas redes sociales necesarias entre la universidad y la comunidad. Más adelante vamos a hablar un poquito más de esto, pero hemos visto cómo algunos estudiantes que se vinculan desde las experiencias de aprendizaje en servicio van quedándose permanentemente vinculados como voluntarios, aliados, incluso integrantes de las juntas de las organizaciones a las que brindan servicios inicialmente. Además, permite definir si los intereses vocacionales del estudiante son cónsonos con lo que observan en los escenarios laborales, y pueden definir a tiempo, desde sus primeros años, si esto es lo de ellos, ¿verdad? Si la profesión de trabajo social o si el servicio a otros es importante para ellos y ellas. Así que hay unas fases de la experiencia de aprendizaje en servicio, porque como mencionó la profesora Nieves, esto es un proceso guiado, es un proceso estructurado que parte de la identificación de una necesidad sentida, de un desafío que tiene esa organización o que tiene esa comunidad y que hay que atender. Y esa identificación de necesidad, pues basada en esa necesidad se identifica el proyecto y se desarrolla las tareas y actividades que ese estudiante va a desempeñar en ese proyecto. Se ejecuta el proyecto, posteriormente se hace una evaluación de ese proceso, se cierra el proyecto y se entrega. Vamos a ver más adelante cómo ese proceso corre en el programa de trabajo social, ocurrió durante el proyecto. Mayra ahora nos va a seguir hablando de cómo se vincula el trabajo social y el aprendizaje en servicio. Básicamente, ¿verdad? Partimos de ese fundamento de que el aprendizaje en servicio era totalmente cónsono con nuestra profesión a la hora de seleccionarlo como una estrategia de enseñanza-aprendizaje. Así que parte de lo que acaba de explicar la profesora, ¿verdad? Desde el aprendizaje en servicio se vincula al estudiante con el servicio, valga la redundancia, que es la fuente principal de lo que hacemos en trabajo social. Ofrecemos un servicio a diversas poblaciones. También se va a promover el reconocimiento de las necesidades sociales para que el estudiante se vaya vinculando con esas necesidades desde el trabajo social, y también permite, con esa mirada de trabajo social, la identificación de esas organizaciones que ofrecen servicios a la comunidad y que el estudiante se va a ir familiarizando con ellas, porque son algunos de los medios que va a utilizar a la hora de desempeñarse dentro de la profesión. También el aprendizaje en servicio y el trabajo social reconocen el valor que tienen las organizaciones comunitarias por los servicios que ofrecen a nuestros participantes. También se identifica, ¿verdad? Además, el desarrollo de valores que tienen que ver con esas mismas competencias. Los estudiantes pueden participar de esos servicios y van identificando qué complemento, ¿verdad? Y cómo ellos van transformando sus realidades. Socialmente van aplicando la solidaridad y sobre todo lo que es la competencia cultural. Promueven el respeto a la diversidad y el reconocimiento de la existencia de todas esas diversas poblaciones con las que nosotros trabajamos, y además
A través de este modelo de aprendizaje en servicio podemos identificar el fin político que tiene la profesión y que a través del desarrollo de estas propuestas se van atendiendo las poblaciones y se puede abogar por las necesidades y por los derechos que corresponden a estas poblaciones. Finalmente, hay una promoción de la participación ciudadana y de las acciones solidarias que cada uno de nosotros los profesionales en trabajo social utilizamos consistentemente y que ofrecemos, ¿verdad?, esas acciones solidarias a diversas organizaciones que no cuentan con recursos y que nosotros podemos aportar en su desarrollo desde la profesión. Bueno, ¿por qué la experiencia de trabajo de aprendizaje en servicio llega al programa de trabajo social? Inicialmente, a nivel personal, ¿verdad? Tuve unas experiencias fuera del país con unas organizaciones que recibían estudiantes que ofrecían servicios a esas organizaciones, pero desde el modelo de aprendizaje en servicio. Así que en ese contexto, cuando pude participar con otros estudiantes en otro contexto académico, le llamó muchísimo la atención a esos estudiantes y a mí también ese modelo. Lo identificamos aquí en Puerto Rico también desde otras perspectivas, con el Instituto Interdisciplinario de Mayagüez, pero enfocado en otro modelo, ¿verdad?, de investigación-acción. Y viendo el perfil de nuestros estudiantes, pensamos que pudiera ser una alternativa, pues, para promover todo lo que hemos dicho hasta ahora. Así que se evaluó la posibilidad de que fuera una oportunidad para poder fomentar, ¿verdad?, que nuestro estudiantado se vinculara a esa área de servicio y que a la vez pudiera identificar si realmente se identificaba, valga la redundancia, con la profesión que había elegido particularmente. Así que también vimos la necesidad de que el programa, siendo un programa que aunque llevaba tiempo, ¿verdad?, no había tenido hasta ese momento una estructura que le permitiera vincularse a las comunidades, pues era importante comenzar ese proceso de desarrollar vínculos con las comunidades. Así que también en el modelo de aprendizaje en servicio vimos esa posibilidad. Después de toda esa discusión, ¿verdad?, y de identificar esas oportunidades, el programa de trabajo social, que ya estaba en un proceso de revisión curricular, pues ese proceso de revisión curricular nos abrió la puerta para integrar el modelo como parte de esa revisión curricular. Así que se integra el modelo en el 2017 en la propuesta de revisión curricular que fue aprobada con el modelo. Y entonces se comienza el proceso de la implementación de ese proyecto piloto junto con la implementación de la revisión curricular del programa. Así que en términos generales, ¿qué buscábamos a través del proyecto en términos de los objetivos? Poder identificar las necesidades que enfrentan las poblaciones con las que trabajamos desde la profesión, poder reconocer esos problemas sociales que existen en nuestro contexto, que el estudiante pudiera relacionarse con esas organizaciones, que se pudieran reconocer los retos que tienen las comunidades y las organizaciones para poder atender a la población porque cuentan con recursos limitados, que se desarrollara y se aplicara ese valor de solidaridad y de respeto en el servicio a las personas, un elemento sumamente esencial en el campo del trabajo social, además de que se pudieran identificar con esos principios que se fomentan desde el trabajo social y aportar al desarrollo de esas comunidades con las que iban a estar vinculados. Para esto entonces, ya dentro de la revisión curricular, se estableció el procedimiento para llevar a cabo la implementación
del modelo y entonces Banji le va a explicar cómo se vinculó todo ese procedimiento desde el programa. Pues el proceso consistió de la siguiente manera. En una primera fase, el profesor o profesora mentor realizaba una reunión inicial con el estudiante o la estudiante. El estudiante o la estudiante tenía que completar una reflexión inicial porque, como hemos mencionado, parte del proceso es la reflexión, el reflexionar antes y después sobre el aprendizaje. Y esa reflexión se le entregaba al profesor. Se asignaba al estudiante a una organización donde iba a realizar la experiencia de aprendizaje en servicio, que ya el profesor mentor iba previamente a identificar, y posteriormente el estudiante se coordinaba esa primera visita, ese acercamiento inicial del estudiante a la organización, en la que le iban a orientar sobre los servicios y se iba a ejecutar la experiencia de acuerdo a los planes de acción que se habían establecido. El estudiante se vincula desde el principio a esas necesidades, se va comprometiendo con el proyecto y con la realización de esas tareas y se realiza el proyecto y las tareas estipuladas en acuerdo con el colaborador de la agencia o de la organización y con el profesor mentor. Al finalizar el proyecto, el estudiante debía cumplir 20 horas que se requería a través de las experiencias de aprendizaje en servicio bajo el modelo del programa. Y completaba ese proceso de reflexión final y entregaba la misma al profesor mentor, que le correspondía hacer su evaluación y iniciar ese proceso de reflexión con el estudiante sobre ese aprendizaje derivado y certificar las horas y los requisitos de la experiencia. Así que básicamente ese era el proceso de aprendizaje y, como les mencioné, el elemento de la reflexión es un elemento vital porque antes y después del proceso el estudiante tiene que reflexionar sobre los elementos de por qué está allí, cómo se comprometió, qué piensa de la organización y cuál fue esa experiencia que derivó. Y como sé que estamos ya cortos de tiempo, voy a ir acelerando el proceso. Pues las actividades de presentación, luego de la experiencia, los estudiantes participaban de una presentación de esas experiencias que tuvieron de aprendizaje en servicio y realizaban unos carteles. En esos carteles estaba contenido toda la información del proyecto, lo que le daba también otras herramientas adicionales en su proceso de formación académica, y luego tenía que presentar esas experiencias ante una audiencia, incluso que podían ser representantes de las organizaciones y de las comunidades donde ellos estuvieron participando. Así que ahí ven algunas fotos de ese proceso de presentación de las experiencias de aprendizaje en servicio. Bueno, pues vamos a hablar de logros, porque creo que entonces es importante ya ir pasando a qué se logró con este proyecto de aprendizaje en servicio desde el programa de trabajo social. Pues hubo más de 50 estudiantes activos que completaron las experiencias de aprendizaje en servicio, que se mantienen activos en el programa. Alrededor de 31 agencias, comunidades y organizaciones sin fines de lucro impactadas por las experiencias de aprendizaje en servicio, en su mayoría organizaciones sin fines de lucro, que sabemos que tienen unos retos y que necesitan mucho apoyo desde distintos espacios. Y esto se traduce en más de 5.050 horas realizadas por el estudiantado en proyectos de beneficio y utilidad social para esas poblaciones más vulnerabilizadas. En términos de los municipios o los pueblos donde recibieron, ¿verdad?, donde ubican esas entidades que los estudiantes realizaron actividades de aprendizaje en servicio,
se concentran en los pueblos de Bayamón y San Juan, la mayoría de estas entidades, y alrededor de 10 municipios impactados. Pero como ven, estas experiencias de aprendizaje en servicio se estuvieron realizando en el recinto de Cupey, el centro de Bayamón y en Aguadilla, así que por eso es que están distribuidas en esas áreas. Las poblaciones impactadas con los proyectos de aprendizaje en servicio, en su mayoría, pues fue población de niñez y juventud. La mayoría de las organizaciones, agencias o comunidades que se contactaron para brindarle estas experiencias a los estudiantes fueron con esta población de niñez y juventud. Le sigue la población de adultos mayores y le siguen las personas con diversidad funcional, pero también se impactaron personas sin hogar, comunidad universitaria y comunidades de sectores empobrecidos, que muchos de esos niños, jóvenes y adultos mayores pues son de comunidades de sectores empobrecidos. En términos generales, múltiples organizaciones participaron del proceso. Aquí voy a mencionar algunas de ellas: Banco de Alimentos, égidas, escuelas, proyectos que trabajan con personas sin hogar, Acción Social, Niños de Nueva Esperanza, hogares de niños maltratados, hogares de adultos mayores, y aquí ven algunas de esas agencias, organizaciones y comunidades colaboradoras. Los tipos de proyectos de aprendizaje en servicio que se realizaron pues fueron múltiples. Voy a mencionar algunas de estas iniciativas. Tuvimos proyectos para trabajar con infraestructura de comunidades y se apoyó en la rehabilitación de un edificio para una población sin hogares. Se rescató un edificio y la organización necesitaba apoyo para rehabilitar el espacio donde estas personas sin hogar se iban a ubicar. Así que hubo un grupo de estudiantes que brindó sus servicios para pintar, para limpiar y para rehabilitar el espacio donde iba a ser las habitaciones de esta población. Coordinar talleres de artes para niñez con diversidad funcional. Hubo un grupo de estudiantes que desarrolló un ciclo de talleres de arte para población con diversidad funcional. Y de igual manera, en un hogar de niñas maltratadas, que se coordinó un día de juego, y eso fue parte del proyecto que realizaron esos estudiantes. Orientación y apoyo a la comunidad ante manejo de emergencias, que sé que aquí hay de las profesoras mentoras en esta audiencia, y pueden hablar más que yo sobre esa experiencia que fue en una agencia de manejo de emergencias. También se desarrollaron proyectos que implicaba el contacto en actividades intergeneracionales de jóvenes y adultos mayores, y se desarrollaron unos proyectos para capacitar a adultos mayores en el uso de teléfonos inteligentes y aplicaciones, lo que fue de mucho beneficio porque no lograban dominar los teléfonos y no se podían comunicar con sus familiares, así que ese fue otro proyecto de utilidad social. Se realizaron varios proyectos de investigación que fueron de beneficio para algunas organizaciones y comunidades. Hubo un proyecto donde los estudiantes, esto lo hicimos en vinculación, lo hicieron en vinculación con Ciencias Ambientales de la universidad, y fueron a una comunidad y realizaron unas entrevistas, ¿verdad? Y llenaron un estudio de necesidades que fue tabulado después por Ciencias Ambientales y apoyaron a esas comunidades. Otra organización solicitó la realización de una encuesta de satisfacción para saber si los servicios que estaban ofreciendo a su matrícula brindaban alimentos a organizaciones sin fines de lucro, y los estudiantes desarrollaron el cuestionario, participaron en el proceso de llamadas a todas esas organizaciones para conocer en qué podían mejorar esos servicios, y hubo un proceso de presentación de los hallazgos que fue bien enriquecedor para el estudiantado. Y de igual manera hubo otros proyectos donde hicieron un estudio de necesidades en unas égidas
y desarrollaron unas actividades para suplir las necesidades que los adultos mayores presentaron en ese estudio de necesidades, así que se completó todo el proceso. Puedo seguir mencionando distintos tipos de proyectos que se realizaron, pero incluyen diversos, ¿verdad? Promoción de salud, campañas de prevención, activismo en derechos humanos. Hubo unos estudiantes que participaron y se integraron en Trayecto Dignidad y fueron por toda la isla, ¿verdad? Por distintos pueblos de la isla, recopilando información y orientando a la comunidad sobre sus derechos. Capacitación sobre temas de interés para las poblaciones de acuerdo a las necesidades identificadas en algunas organizaciones, talleres sobre cuidado del medio ambiente, adultos mayores, coordinar casas abiertas para promocionar servicios de organizaciones que también le dieron la responsabilidad a algunos estudiantes como parte de estos proyectos de aprendizaje en servicio de coordinar una casa abierta para vincular a las organizaciones con las poblaciones y los participantes. Así que diversas experiencias que se tuvieron a través de los proyectos de aprendizaje en servicio. Aquí ven algunas fotos que se ven nuestros estudiantes con las organizaciones y con personal de las organizaciones o en activismo. Ahí tienen presentación de los resultados ante la junta directiva y los empleados de una de las organizaciones, talleres adultos mayores, el ejemplo de Trayecto Dignidad, ferias de manejo de emergencia, entre otros. Los proyectos donde se realizaron encuestas en las comunidades, casa por casa, los estudiantes iban realizando las encuestas. Y al final se cerró el proyecto de aprendizaje en servicio con una actividad de reconocimiento y logros, donde se le entregaron unos certificados reconociéndoles toda la inversión de tiempo y esfuerzo en estas experiencias de aprendizaje en servicio. Ahí tienen las fotos. Así que después de ver los logros y cómo se desarrolló estos proyectos de aprendizaje en servicios o el programa de trabajo social, pues nos queda hablar de cuáles son los retos, las oportunidades y las recomendaciones. Así que en términos de los retos y las oportunidades, en algún momento, ¿verdad? La disponibilidad de las organizaciones y las agencias para la realización de actividades de aprendizaje en servicio se convierte en un reto conseguir esas organizaciones, porque recuerden que, como explicaba la profesora Nieves, esto no es un proceso de voluntariado. Ya me quedan 5 minutos, así que voy avanzando aquí. No es un proceso de voluntariado, es un proyecto dirigido, así que requiere ese compromiso de las organizaciones. Limitación de la realización del trabajo presencial por la pandemia, eso pues costaba un poquito identificar organizaciones que pudieran trabajar con el aprendizaje en servicio ante el reto de la pandemia, aunque nos fuimos moviendo con trabajar con proyectos virtuales. Procesos institucionales para validar las horas realizadas por el estudiantado, eso se convirtió también en un reto que implicaba una oportunidad a trabajar. Y el aumento en la cantidad de estudiantes versus los profesores asignados para ofrecer mentoría, porque conforme pasaban los grupos, pues se añadían cada vez más estudiantes al proceso de mentoría, que requería mucho tiempo y esfuerzo trabajar con estos proyectos. En términos de recomendaciones, entendemos que el aprendizaje en servicio es un modelo educativo que puede ser de mucho beneficio para el estudiantado, así que debemos divulgar más el modelo a la facultad y los beneficios que puede tener tanto para el estudiantado, para la institución como para las organizaciones, porque es viable la aplicación del mismo en distintos espacios y se podría replicar a través de las distintas disciplinas y a través de los cursos. Así que me parece que en este momento es importante evaluar las alternativas que tenemos como institución, como programa, para retomar acercamientos con organizaciones, con comunidades y con agencias,
después de estar mucho tiempo virtual, ahora estamos en la presencialidad. Así que hay unos grupos de estudiantes que tienen unas necesidades de exponerse más a organizaciones y esto puede ser una buena herramienta a través de los proyectos de aprendizaje en servicio. Así que con esto finalizamos nuestra presentación. Y le agradecemos sus preguntas. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Bueno, yo puedo hacer un comentario, ¿verdad? Tuve la oportunidad de... No llega, yo creo. No llega. Ah, pues, ¿te escuchan, Alejandra? Mira, a ver. Creo que sí. ¿Escuchamos a Alejandra? Ahí está. Vamos allá. Yo tuve la oportunidad, ¿verdad? Desde que ingresé al programa de trabajo social como docente, ser mentora de la experiencia de aprendizaje en servicio. Y coincido, ¿verdad?, con lo que plantean las compañeras. Es una experiencia muy enriquecedora, ¿verdad? Y yo creo que es una experiencia que realmente suma al proceso de aprendizaje, ¿verdad? Dado las circunstancias que hemos vivido, ¿verdad?, a nivel de país y a nivel internacional, en términos de la educación hemos visto, ¿verdad?, un rezago con los asuntos también de la virtualidad, la pandemia y todo eso, ¿verdad? Hemos visto quizás un rezago o unas lagunas en nuestros estudiantes o el perfil de estudiante que nosotros atendemos. Así que sin duda alguna la experiencia de aprendizaje en servicio se convierte en ese plus adicional a lo que nosotros podemos transferir, ¿verdad?, de la transferencia de conocimiento en el curso y que el estudiante pueda tener esas experiencias prácticas, por decirlo de algún modo, previo a la práctica profesional. Así que sin duda alguna prepararemos profesionales mucho más capacitados para ejercer la profesión. Okay, gracias por compartir la experiencia. Gracias a ti, Alejandra. Por aquí. Saludos, buenas tardes. Solamente quiero abundar, ¿verdad? Y compartir que aunque no tuve la experiencia de, ¿verdad?, de ser parte del grupo de mentores en ese aprendizaje en servicio, tuve la oportunidad de participar de la actividad de logros. Y lo más que me llamó la atención fue que los mismos estudiantes son quienes reconocen que necesitan esta actividad, ¿verdad?, que necesitan este proceso. Y pedían, entre la audiencia, pedían los mismos estudiantes que esta experiencia no fuera... que la experiencia, que no fuera eliminada, perdóneme, que fuera... que se buscara la manera de continuar con ese proceso. Y para mí fue muy revelador y me impactó porque por lo general uno escucha los estudiantes sentir un poco de miedo, pensar que el proceso es complicado. Sin embargo, el dejarse llevar por la experiencia y ver el resultado al final hace que uno piense como docente, ¿verdad?, ¿cómo pudiéramos colaborar con el hecho de que se siguiera promoviendo este tipo de aprendizaje? Así que quería añadir eso. Sí, así iba dirigido en mi caso la pregunta, por la cuestión de que el proyecto estaba del 2017 hasta el 2020. Entonces, en mi caso, que yo entré luego, ¿verdad?, como profesora, pues desconocía un poco en realidad lo que era el modelo, lo que se estaba implementando. Entonces, claro está, para mí, en mi caso, la presentación ha sido excelente, porque entonces asuma mucho más la importancia y más, igual que con la compañera que estuve en la actividad de logro, que todos, aunque algunos de los estudiantes decían que eran muchas horas, pero está la otra parte que dice es una experiencia más que expone al estudiante, y más ahora que pues ya no tenemos esas preprácticas que antes se realizaban. ¿Y ahora qué? Que esa sería mi pregunta. ¿Y ahora qué vamos a hacer ¿Tienen la pregunta? con el proyecto? Que deberíamos, ¿verdad? Y de igual manera me uno y concurro con la compañera de nosotros también ser parte de ese aprendizaje específicamente. ¿Y ahora qué? Sería la pregunta.
Bueno, yo pienso y por eso hemos estado consistentemente, aunque el proyecto terminó, trabajando de diversas formas con la información del proyecto, porque no solamente a nivel de la literatura, sino de la experiencia que ya me he tenido en el programa, hay unos resultados que son efectivos para el desarrollo del estudiante, tanto a nivel personal como académicamente y obviamente profesional. Creo que la universidad ha pasado por ciertos cambios que pues no eran momentos para quizás retomar alternativas que pudieran atender un proceso que es tan complejo, porque pareciera que no es complejo, pero sí es un proceso complejo que implica diversos componentes como ustedes vieron y una logística de recursos bastante amplia. Yo creo y la directora se ha comprometido en diversas ocasiones a identificar el momento oportuno para retomar el diálogo sobre lo que fue la experiencia y cómo pudiéramos identificar, que es la recomendación que tenemos aquí, cuáles son las vías que pudieran darse en este momento en particular, donde ya la universidad ha cimentado esa organización, esa reestructuración y que ya pues hay un nuevo currículo que también se está sentando, ¿verdad? Porque ya los primeros años han pasado y yo creo que en estos próximos años la oportunidad para comenzar ese diálogo de identificar las alternativas de cómo se pudiera implementar en algún momento y los recursos sobre todo o las modificaciones que fueran requeridas para que en cualquier medida, no necesariamente en la misma medida que se dio en este caso, pero que en alguna medida se pueda promover la experiencia para los estudiantes. Y creo que es un compromiso de todas nosotras, por ver las alternativas que pueden ir surgiendo próximamente y ponderarlas. No sé si van. Sí, agradecida de las preguntas y de los comentarios. Me parece que, y eso que menciona Elizabeth, que ella no había visto toda la presentación y el trasfondo, ¿verdad? Pues es un proyecto que ha estado validado, ¿verdad? Hay literatura académica que sustenta la importancia de este modelo, el beneficio a los estudiantes. Y pues nos interesaría, ¿verdad?, continuar de alguna manera con este tipo de experiencia y seguir, ¿verdad?, divulgando esta información porque el aprendizaje en servicio puede ser de beneficio a cualquier disciplina. Por eso para nosotros también era importante que se pudiera presentar aquí para que desde cualquier disciplina lo podrían aplicar y tiene muchas ventajas al estudiantado. Así que Finalmente, ¿verdad? Quería decir, es que Voy por aquí. me parece interesante. Esta oportunidad del aprendizaje en servicio fungiría como ese antesala a lo que es la práctica, es lo que estableció la compañera, pero en el caso mío, que yo trabajo con los adultos, representaría ese espacio de entrar en razón de lo que es la realidad de la práctica del trabajo social. Más que ellos ya están ubicados en diferentes trabajos, ¿verdad? No como trabajadores sociales en otros puestos, pero sería muy interesante ver cómo ellos pudieran manejar esa antesala a la práctica profesional. ¿Está bien ahí? Ok. Ok. Es la costumbre que no lo necesito. Buenas tardes, para mí me entraron a las malas, pero me quedé a las buenas. Dijeron, entra. Especialmente lo último que acaban de decir, porque de la casualidad que tengo una muy buena amiga, está aún vive en su casa, es una persona sumamente inteligente y fue uno de estos programas de planes médicos. Y yo me estuve riendo cuando ella me dice que uno de los talleres es cómo usar el celular, porque para mí, la que era mi suegra tenía, cuando falleció, 100 años y 10 meses y tenía tableta, estaba en Facebook, estaba en 20 sitios y todo el mundo, yo entendía, bueno, mi mamá no por el Alzheimer, pero que toda persona que estaba capacitado, adulto mayor,
usa la computadora, tiene tableta o tiene un celular inteligente que lo pueden utilizar. Y a mí me estuvo curioso porque yo veo estos sitios no como para una sola profesión, sino interdisciplinario, como les dijeron. Lo mío es justicia criminal. Y las personas adultas son víctimas de maltrato, que no lo saben que son víctimas de maltrato, que no entienden que es víctima de maltrato. Y quizás en una unión de estas prácticas, integrando otras disciplinas, podemos dar más ayuda y podemos a la misma vez poder hacer un análisis de qué está pasando con nuestros viejos. Porque hay sitios donde los tratan bien. Mis padres fueron víctimas en la casa de las enfermeras que tenían, que no tan solo se apropiaron económicamente, sino los maltrataron al nivel de que cuando yo los puse en un hogar dije, es lo mejor que pude haber hecho porque allí estaban bien cuidados, bien atendidos. Y muchas veces los hijos no se dan cuenta de que en sus propias casas están siendo maltratados, los dejan sin alimentos, etcétera. Y en estos grupos que son pequeños se crea esa especie de bounding, que no me sale en español, que con los conocimientos que ustedes tienen de cómo dialogar para tener feedback y saber qué es lo que está pasando, podríamos hacer mucho, pero mucho. Muchas gracias por la intervención de todas. El tiempo nos apremia porque, ¿verdad? Presumo que van a ir a tomar un café y a la próxima parte de la tarde. No sé si las compañeras quieren decir algo más. No, agradecidas por este espacio. Gracias a ustedes por esa. Teníamos un video con las reacciones de los estudiantes, pero yo creo que ya con los comentarios y eso es suficiente, así que muchísimas Pues qué bueno, gracias a ustedes por ¿verdad? Brindarnos esta información, y mi exhortación en este momento, aparte del compromiso que ya se hizo público, es a que ustedes, sí, a que continúen divulgando esta información, porque aparte de valiosa, yo creo que va a impactar y seguir impactando muchas disciplinas. Así que gracias, buenas tardes y nos seguimos viendo.